Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener el día de hoy, cuando venimos desarrollando los frutos del Espíritu Santo. Vamos a reflexionar en este día sobre el fruto de la benignidad. Comencemos por invocar la presencia de Dios sobre nosotros para que esta catequesis sea realmente un momento de encuentro con el Señor, de meditación en las enseñanzas del Señor, de crecimiento en la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Donen tus dones espléndidos, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hierro. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Venimos entonces desde la última catequesis trabajando el tema de los frutos del Espíritu Santo. Ya tuvimos ocasión la semana anterior de reflexionar acerca del fruto de la bondad, y ustedes encuentran esa catequesis. Quien no la haya todavía visto la encuentra ahí en el canal de YouTube de la parroquia, la catequesis sobre la bondad. Y hoy vamos a trabajar la catequesis sobre la benignidad. Y partamos simplemente del concepto mismo de benignidad. ¿Qué es propiamente lo que significa benignidad? Es una palabra griega que sería Christos. La semana pasada, cuando veíamos la bondad, decíamos que la palabra griega era katosune. En cambio, aquí estamos hablando de Christos. Y Christos hace referencia a la virtud o la beneficencia, a la cualidad de los buenos. Es, ante todo, una disposición permanente a la indulgencia, a la afabilidad. También benignidad es entendida como amabilidad, como afabilidad. Por lo consiguiente es, como lo presento ahí, una disposición del corazón, pero para considerar los asuntos de los demás como si fueran propios. Aquí se trata como de una dulzura especial en el relacionarme con el otro, en el trato que tengo con el otro, en la cercanía que busco con el otro. Por eso es una excelencia moral, una excelencia de carácter, pues esto revela un carácter generoso, que no es áspero, que no es capaz de hacer daño. Hay una disposición interna de hacer el bien a los demás. Démonos cuenta que la benignidad entonces es una realidad interior. Si la bondad, que fue la que vimos la última vez, hace referencia a la exterioridad de los actos, la benignidad hace referencia a la realidad interior del ser el hombre. De ahí que, como dice la última cosita que les pongo ahí en la diapositiva, es una disposición interna para hacer el bien a los demás. Podríamos decir, ¿se puede ser bueno sin ser benigno? Sí. ¿Se puede ser benigno sin ser bueno? No. Fíjense cómo en la primera, porque ya mencionábamos la semana pasada, la bondad es un acto externo. El mismo Señor en el Evangelio tiene una afirmación que dice: si ustedes que son malos no saben dar cosas malas a sus hijos, porque si un hijo les pide pan no le va a dar una piedra, o si un hijo le pide un pez no le va a dar una serpiente. Ahora, si ustedes que son malos les saben dar obras buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? En cambio aquí, cuando hablamos de la benignidad, estamos hablando de una realidad interior. Una realidad interior que tiene como punto de partida a Dios mismo. Dios que es benigno, Dios que es la benignidad en sí misma. Y en referencia a los hombres, nosotros encontramos en la Sagrada Escritura algunas afirmaciones en el sentido del que es amante, amistoso, generoso frente al otro. Significa entonces
La benignidad, algo que no hace daño, algo que por el contrario va desde el fondo del corazón del ser humano para poder ayudar con amabilidad, con afabilidad, con bondad, porque podemos decir esa realidad, al otro. Es una disposición entonces del corazón que se refleja en los demás, en gestos que los vamos a ver en los otros frutos, en gestos como el perdón, en gestos como la misericordia, en gestos como la mansedumbre, en gestos como la modestia, en fin, vamos a ir encontrando esta realidad personal. Vemos, por ejemplo, en Cristo mismo, que es la benignidad en sí, vemos cómo nos trata a nosotros con esa amabilidad, con esa afabilidad, con esa bondad. De ahí que, como digo, la benignidad revela un carácter generoso, un carácter que no es áspero, un carácter que es incapaz de hacer daño. Se destaca entonces este fruto particularmente en las relaciones con los demás, porque somos seres humanos, porque somos seres sociables, porque en esa sociabilidad tenemos que partir de la bondad misma del corazón. ¿Qué hay dentro de usted? ¿Qué hay en usted que le permite propiamente ser bueno? Porque parte del interior. Por eso les digo, la benignidad es una realidad interior, la bondad se refleja como la realidad exterior. En eso son dos frutos que son distintos, que se complementan considerablemente, porque el que es benigno es bondadoso. Esa es una realidad. Vamos a mirar dos textos de la Sagrada Escritura que nos pueden ayudar a comprender esta realidad. El uno lo tomo del Evangelio y el otro lo tomo de la primera carta a los tesalonicenses del apóstol San Pablo. Mire usted en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículos del 33 al 17. Dice nuestro Señor: supongan un árbol bueno y su fruto será bueno. Supongan un árbol malo y su fruto será malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Raza de víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Fijemos esa figura que presenta nuestro Señor en el capítulo 12 de Mateo, que tiene una realidad. Incluso encontré esta figurita muy especial del árbol, que para un lado es bueno, para el otro lado es malo. Por consiguiente, para un lado da vida, para un lado es verde, produce incluso agua, da fruto, no sé qué. En cambio, para el otro lado simplemente sequía y muerte. El mismo Señor lo presenta. Suponga pues un árbol bueno y su fruto va a ser bueno. Fíjense cómo marca este texto de la Sagrada Escritura la realidad interior de la benignidad, parte de él, del interior mismo del ser del hombre, que por consiguiente se reflejan los frutos, por sus frutos los conocerán. En uno de los episodios de la Sagrada Escritura también se nos relata que un hombre le dice a Jesús: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. O sea, se ve que tú eres fruto precisamente de alguien grande, ¿no? Y el Señor mismo dice: dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Pero entonces el Señor hace la comparación en Mateo 12. Un árbol bueno va a dar frutos buenos. En cambio, un árbol malo y su fruto es malo. Y agrega el Señor: porque por el fruto se conoce el árbol. Si el árbol está enfermo, si el árbol tiene plaga, si el árbol tiene peste, el fruto no va a ser propiamente el mejor. De ahí que yo no puedo como ir a decir: a ver, yo nutro aquí la fruta y el resto del árbol no lo fruto. No, al contrario, tengo que pensar en el conjunto. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como la vid verdadera. Él es la vid, nosotros los sarmientos. Y advierte el texto: usted no podrá dar buena uva, buen fruto de vid, si no está ese sarmiento unido a la mata de la vid.
Por consiguiente, hay una vinculación profunda entre el sarmiento, el fruto, el sarmiento y el tronco de la vid, que es Cristo mismo. Entonces, continúa el Señor con una expresión muy fuerte: raza de víboras. ¿Cómo pueden ustedes hablar cosas buenas siendo malos? Fíjese que es la experiencia de poder comprender al otro a partir de lo que tiene en el corazón. El que dentro de sí solamente tiene rencor, odio, veneno, eso es lo que va a transmitir. Es imposible que transmita otra cosa. Y eso se le nota. Fíjese que usted puede acercarse a una persona que nunca en la vida ha visto, una persona que lo atienda en un consultorio, en un almacén, en cualquier parte, y la actitud hostil, negativa, pesimista, usted puede decir: uy, pobre persona, ¿qué tendrá en el corazón? Cuando vamos conociendo al otro, vamos descubriendo si dentro de ese otro hay benignidad o no la hay. Si dentro de ese otro hay capacidad de perdón o no lo hay. De ahí que hayan cosas en las que el Señor nos insiste permanentemente que tenemos que erradicar de nuestro interior. Los pecados, por ejemplo, ¿qué es lo que van haciendo? Van haciendo que en nuestro interior no haya la posibilidad de la benignidad. Al contrario, si yo dejo almacenar en mi interior la ira, el rencor, la rabia, la soberbia, el odio frente al otro, todas esas cosas negativas, pues va a ser imposible que yo exteriormente no pueda mostrar una cosa distinta. Esa figura es muy difícil de mantener porque en la benignidad, como lo decíamos al inicio de esta realidad, es ante todo una disposición interior. Y en esa disposición interior, el encuentro es entre uno mismo con uno mismo, o entre uno mismo y Dios. Porque en el fondo, ¿quién conoce nuestro corazón sino nosotros mismos y Dios? Muy difícil poder entrar al corazón de otra persona si la otra persona está cerrada y no quiere. Y ahí que haya que procurar permanentemente una tarea por buscar la bondad en el otro y buscar cómo voy procurando, y nosotros encontramos eso, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, cómo me voy liberando, cómo voy sacando de mi vida todo lo que sea negativo, porque está dentro de mí. Si yo dejo que en mi interior se genere y se mantenga la rabia, el rencor, el resentimiento, el odio, la venganza, pues son cosas que yo mismo me estoy clavando el cuchillo. Continúa el texto diciendo: es que de lo que rebosa el corazón habla la boca, dice nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo. Y dice el versículo 35 de ese capítulo 12, el hombre bueno, fíjese qué bonito esto, el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. Incluso dice San Pablo, es que para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, aún las cosas malas. ¿Cómo entender? Miramos a hombres y mujeres a lo largo de la historia de la iglesia que han sido perseguidos, que han sido calumniados, que han sido denigrados, hasta muchas veces por la gente que les es más cercana y por la gente que confía en ellos, y viven en la paz del Señor, porque su conciencia nada les reprocha, porque incluso saben sacar de las cosas malas momentos de reconocimiento de la obra de Dios, de la gracia de Dios en su propia vida, que les sirve y muy difícil a veces de comprender desde el punto de vista del racionamiento humano, pero desde el racionamiento espiritual muy fácil de comprender porque se asume ese momento como una imitación de la pasión misma de Cristo en medio del agobio y eso. Por eso dice, el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, pero el hombre malo ni siquiera del buen tesoro saca cosas buenas. Y advierte el texto, del tesoro malo saca cosas malas. Yo no puedo dar, no le puedo pedir peros al olmo, como dice un adagio popular. Yo no le puedo pedir bondad al que no la tenga. Yo no le puedo pedir benignidad al que no la tenga. De ahí que el Evangelio de Mateo nos pone como con claridad en eso. A ver, ¿yo qué tengo en mi interior y yo qué puedo dar? Porque acuérdense que todo lo que está en el corazón del hombre pues va a ser reflejo en la exterioridad. Y ahí que como seres vivos nosotros estamos en constante comunicación.
resolvemos problemas entre las personas, amonestamos a los que hacen cosas mal hechas, animamos a los que están tristes, fortalecemos a los que están decaídos, en fin, hacemos tantas cosas por el otro. Yo creo que aquí cada uno de los que está unido a esta catequesis, pues podrá decir cuántas cosas bonitas hace que le brotan del fondo del corazón, no porque no se están pagando. Una cosa es ir a una mesa de conciliación porque me mueve el espíritu interior a procurar la paz, y otra cosa porque me está pagando el gobierno para que yo haga de mediador. Esas son dos cosas muy distintas. Lo que brota dentro de mí es lo que me motiva fuertemente a procurar esa caridad en el otro, a procurar eso que al otro le falta. Y entonces, sin duda, si no tenemos la benignidad dentro de nuestro corazón, muy difícilmente vamos a poder animar a los otros a que busquen lo que es bueno, a que busquen lo que es amable, a que busquen lo que es afable. Fíjense cómo en la primera lectura, en el texto que aparece, ya no del Evangelio, sino aquí que les pongo de la primera Tesalonicenses, que es del primer texto del Nuevo Testamento, por antigüedad, pues, de escritura. Primera Tesalonicenses 2, del 7 al 12, mire lo que dice Pablo. Pablo nos muestra un ejemplo muy bonito sobre este fruto de la benignidad. Dice, aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con ustedes, nos mostramos benignos con ustedes, como una madre cuida con cariño de sus hijos. De esta manera, amándolos a ustedes, queríamos darles no solo el Evangelio de Dios, sino incluso nuestro propio ser, porque habían llegado a sernos muy queridos. Pues recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, trabajando día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con ustedes los creyentes, como un padre a sus hijos, lo saben bien. A cada uno de ustedes los exhortábamos y alentábamos, conjurándolos a que vivieran de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y gloria. Fíjense qué texto tan bonito este de la primera Tesalonicenses 2, del 7 al 12. El mismo San Pablo reconoce, yo los hubiera podido obligar por ser apóstol de Cristo, como quien dice, porque tengo autoridad. Sin embargo, a pesar de eso, los apóstoles nos mostramos amables con ustedes, fíjense, nos mostramos benignos con ustedes, de manera que los tratamos como una mamá que cuida con cariño a sus hijos, o como un papá que sabe bien qué necesita cada uno de sus hijos. Fíjense qué figura tan bonita la que está usando San Pablo en torno a la paternidad y a la maternidad para que puedan comprender cómo el camino por el que quiere presentar el Evangelio es precisamente el camino de la benignidad. Nos mostramos amables con ustedes. Amándolos a ustedes, queríamos darles a conocer no solo el Evangelio, sino también nuestro propio ser, porque llegaron a ser para nosotros muy queridos. Acuérdese de nuestro trabajo, acuérdese de nuestra fatiga, cómo trabajamos día y noche por ustedes, cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con ustedes. Fíjese, qué manera tan bonita de comunicar ese ejercicio de la benignidad, que no lo podrían hacer sino parte del interior mismo del apóstol. Piense cada uno de ustedes, muchos de ustedes son papás, mamás, como papá o como mamá, ¿cuál ha sido el ejercicio de esa paternidad y de esa maternidad? Eso mismo me vale a mí como sacerdote. En el ejercicio mío como sacerdote, ¿cuál es el ejercicio de benignidad que puedo estar haciendo? Me he mostrado con amabilidad. He tratado de amar el ejercicio que hago, de amar al otro. He tratado de cuidar al otro, exhortarlo, alentarlo, conjurarlo a que viva bien. Fíjese que son las palabras que ustedes también pueden reflexionar en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos del 7 al 12. Porque partamos en que bíblicamente
la benignidad se refiere al comportamiento ejemplar de todo cristiano que proclama gracia, que proclama ternura, que proclama compasión. Es decir, son los valores cristianos por excelencia en cuanto a la relación con el otro, porque no es posible vivir una vida cristiana si no hay relación con el otro. No es posible tener la experiencia de Dios si no tengo conciencia de la comunidad, si no tengo conciencia de la responsabilidad frente al otro. Fíjese que eso lo vamos a ver como un común denominador en todos los frutos que tienen que estar en referencia con. Pero este de modo particular va a reflejar esa dulzura, ese tino, esa delicadeza para tratar a los demás con gusto, para tratar a los otros con cordialidad. Cordialidad incluso es una palabra que parte de cor cordis, corazón, es decir, para tratar al otro desde el afecto del corazón, para tratar al otro con alegría, para poder ayudarnos en medio de los agobios, en medio de las circunstancias humanas que el otro va a poder. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo nos suscita precisamente este fruto, que como ya tuvimos ocasión de comentarlo la semana pasada, todo fruto va a ser motivado por el Espíritu Santo, pero trabajado por cada uno de nosotros que lo recibe. Entonces viene una pregunta, ¿cómo trabajar la benignidad? Y yo creo que podríamos como resumirlo en estas cuatro como ideas así saltonas que se me ocurren. La primera es que es una señal de la santidad, de la acción que el Espíritu Santo va realizando en nuestro interior. Cuando una persona procura una vida espiritual, una vida de oración, una vida conforme al querer de Dios, cuando una persona se está cultivando en la vida sacramental, frecuenta los sacramentos, particularmente, obviamente, el sacramento de la confesión, que le va ganando esa perfección en el alma, pues como fruto normal es dar buen fruto. Interiormente reconoce la benignidad que le viene de Dios en el ejercicio de la acción santificadora que el Espíritu realiza, porque aquí cuando digo que trabajamos por la santidad no es porque los demás crean que soy santo, porque eso ya es vanagloria también, y a veces hay mucha de vanagloria en esta realidad de pretender ser santones más que santo, de pretender poner cara así como de santón, más que de una realidad realmente espiritual. Entonces, aquí hay una tarea. Eso es un señal de que el Espíritu está haciendo algo en mí. Actúo con benignidad, sin guardar rencor, actuando con dulzura, en fin, con todos los adjetivos que hemos podido mencionar en esta catequesis en torno a la benignidad. Entonces, la primera cosa es que es una señal de la santidad, de la acción que el Espíritu Santo realiza en nuestro interior. Segundo, cuestionarme permanentemente. Mis gestos son de ternura y compasión. Y hablo de gestos verbales, hablo de gestos visuales, hablo de gestos corporales. Reflejan ternura, reflejan compasión hacia el otro. Es decir, exteriormente estoy reflejando lo que en mi interior está pasando. Fíjese, por ejemplo, cómo hay personas que tienen unas miradas de odio y de rencor, que no tienen que abrir la boca, pero con solo como que miran al otro, quieren es acabar con el otro que uno siente que es una mirada así como fulminante y de rencor o de odio. El que tiene benignidad en su corazón, ¿qué clase de mirada genera? ¿Qué clase de gestos tiene con el otro? Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Mis gestos son de ternura y compasión? O por el contrario, mis gestos son de rencor, de violencia, de odio, en fin. Tercera realidad, para trabajar la benignidad. Ya dijimos que, pues, un árbol bueno da frutos buenos. Por consiguiente, la benignidad no es una cosa que se fragua adentro y que se quedó adentro de mí como haciendo como una lava ardiendo que nunca sale. Es una disposición para cooperar con el otro. ¿De qué manera me dispongo para eso? ¿De qué manera logro procurar la unidad, la concordia? Es una disposición entonces para cooperar en cualquier forma necesaria para lograr la unidad y la concordia. La benignidad fluye, tiene que fluir, tiene que exteriorizarse. Y esa exteriorización se va a lograr en la medida en que
tengo disposición para cooperar en cualquier forma necesaria con el otro. Porque también podemos vivir mucha indiferencia. No me importa lo que pase, ¿no? ¿Qué importa que yo viva tan buena una vida espiritual, que yo viva una vida de oración, que yo viva una vida en el Señor, y yo aquí que nadie me toque, ni yo toco a nadie, que nadie se meta conmigo, ni yo me meto con nadie? Eso pareciera que es como lo más fácil, pero no hay dolor por el otro, no hay pasión por el otro, no hay ayuda por el otro. En el fondo es un fruto que yo mismo me estoy comiendo, como quien dice, no estoy permitiendo que ese sea un fruto que lleve a tocar, a transformar la vida. Y finalmente, para trabajar la benignidad, habría que trabajar en la simpatía por los que sufren, el empeño por la resolución de los problemas, en una palabra, el pellizcarme, el comprometerme con la realidad del otro, porque la bondad, el árbol no está hecho para que dé frutos y esos frutos él mismo se los coma, esos frutos están hechos precisamente para que sean muchos, muchos los que se alimenten, animales y personas, e incluso la misma tierra, cuando el fruto cae en tierra y no se lo comen un animal ni una persona, vuelve y nutre la tierra. En fin, el fruto es para darse. Y de ahí la necesidad de poder sentir simpatía por los que sufren, de empeñarme en la resolución de los problemas, pero porque en mi corazón hay un deseo por la benignidad, porque seamos, como decía San Pablo ahora, porque me duele el otro, porque me preocupa el otro, porque quiero lograr en el otro una mejor realidad. Démonos cuenta entonces que este es un fruto que reclama a la humanidad. La humanidad está reclamando permanentemente este fruto. Necesitamos que tantos hombres y mujeres que en su corazón tienen a Dios, que son benignos, es decir, que están dispuestos al bien, también exterioricen esa bondad. Hace más ruido el mal, hacen más ruido los malos, sin duda, pero también la no cooperación, el no trabajo de los que tienen al Espíritu de Dios adentro puede hacer, digámoslo así, un mal por pasivo, como quien dice, es lo que llamamos el pecado de omisión. No trabajo por el bien para no meterme en problemas, al contrario. Tenemos que trabajar por el bien, aunque a veces ese bien o ese trabajo por el bien nos traiga calumnia, nos traiga persecución, nos traiga injusticias, pero el Señor lo prometió, fíjense a él mismo lo que le pasó. Trabajemos entonces con alegría, procuremos este fruto, veamos que el que es benigno tiene sobre todo la paz y la bondad que vienen de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.